Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este video en el cual les hablaremos de la función constante y la función lineal. Yo soy Jonathan Cruz Alarcón y los integrantes de mi grupo son Alain Peralta Farfán y Milena Bizarres Valentín. Esperamos que les guste nuestra exposición y que les pueda servir de mucha ayuda. Muy buenas a todos, mi nombre es Alain y hoy les hablaré acerca de la función constante. Es una función lineal especial de la forma y igual a pendiente por el eje x más b, que vendría a ser la intersección con el eje y. Una función constante f es una función tal que la variable dependiente y toma el mismo valor a para cualquier elemento del dominio o variable independiente x. Es importante recalcar que la ecuación de la función constante es y igual a o función de x igual a donde a es un número real. Bueno, una de sus características es que la pendiente de la recta va a ser igual a cero. La función no es creciente ni decreciente. Bueno, al tener una recta igual a cero, o mejor dicho, la pendiente igual a cero, va a ser horizontal. La gráfica es una recta horizontal, tal y como lo hemos dicho. Y bueno, mirando en el gráfico, f de x igual a, si a tomar el valor de 5, por ejemplo, entonces A estaría en este punto, puesto que está tocando con la intersección del eje Y. Y tomaría valores desde el menos infinito hasta el más infinito. En términos matemáticos, la función de f es constante si para cualquier par de puntos x1 y x2 del dominio, tales que x1 es menor que x2, se cumple que f de x1 va a ser igual a la función de x2. Bueno, mirando el gráfico, podemos deducir que f de x1 va a ser menor que f de x2, que va a estar determinada por los valores del eje x. La gráfica de una función constante es una recta paralela al eje de las abscisas x. Bueno, también se puede definir una función constante a partir de la derivada. Una función f será constante si para todos puntos x del dominio de la derivada es nula, es decir, si la función de x fuera igual a cero. La derivada de la función constante es cero porque no depende del valor de la variable independiente x. Función constante en un punto. Como hemos dicho en la definición anterior, sea una función f derivable en el punto P, la función f es constante en un punto P si la función derivable de P es igual a cero. Es decir, es constante si la derivada es nula en P. Por ejemplo, función derivada de x igual a 5. Si lo queremos derivar, solamente tendremos que decir que la función derivada de x es igual a 0. Y así sucesivamente con diferentes valores. Por ejemplo, factor derivable de 6 va a ser igual a 0, así como todos. La correspondencia es función de x igual a 5. X pertenecerá desde el menos 5, abierto por cierto, hasta el 20, que va a ser cerrado. El dominio de la función va a ser igual, tal y como dije, desde cierto número hasta cierto número, ya sea desde el menos infinito hasta el más infinito. Eso quiere decir que sus valores serán desde el menos 5 hasta el 20 cerrado. Y el rango vendría a ser igual a 5. Bueno, tal y como se puede apreciar en el gráfico, abierto en menos 5 y cerrado en 20. 1. Datos. La velocidad va a ser igual a 15 metros sobre segundos. Luego está el tiempo representado por la t, que va a ser igual a 1 minuto. Y por conversión sabemos que el tiempo está evaluado en segundos y 1 minuto tiene 60 segundos. 60s. Bien, lo que nos piden es la distancia. No lo sabemos, pero sabemos que está evaluado en metros. Bien, usamos ahora la fórmula del MRU, que vendría a ser distancia igual a velocidad por tiempo. Ahora solamente reemplazamos distancia, va a ser igual a 15 metros sobre segundos por 60 segundos. Se simplifican los segundos y quedan metros. Esto es lo que queríamos. Distancia va a ser igual a 900 metros. ¿Qué quiere decir? Que un móvil avanzará 15 metros por segundos en 60 segundos, que vendría a ser un total del recorrido de 900 metros.
Ahora veamos la función lineal, la cual se define como una función polinómica de primer grado, denotada de la siguiente forma. F de x es igual a m por x más n, siendo m diferente de 0. Ahora veamos sus componentes. M es la pendiente de la función y n viene a ser la ordenada en el origen de la función. Y para la función lineal, su gráfico viene a ser siempre una línea recta. Y también, si la pendiente de la función es negativa, se considera una función decreciente. Y si es positiva, se considera una función creciente. Para su gráfico, como ya dijimos anteriormente, esta es una línea recta. Y para representarlo, tenemos que trazar la recta que une a dos de sus puntos. Y para ello podemos calcular la imagen de dos de sus puntos cualesquiera. Y una definición formal de la gráfica de esta función viene a ser el conjunto de puntos que está a continuación, x, f de x. Ahora veamos un pequeño ejemplo de esta función, que está denotado por y igual a 2x más 1. Y para hallar su gráfico hemos realizado una tabla de valores. Para x, si le damos el valor de menos 3, 2 por menos 3 nos da menos 6, más 1 sería menos 5. Entonces el conjunto sería menos 3, menos 5. Y así lo realizamos hasta hacer una determinada tabla de valores. Y al graficarla nos sale una línea diagonal. Ahora que ya conocemos qué es una función lineal, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo, el cual nos pide representar la gráfica de la siguiente función, f de x igual a 2x menos 3. Para ello, primero vamos a realizar una tabla de valores, para así poder identificar dos puntos. Entonces, cuando x le damos el valor 4, y nos da 5. Y cuando x vale menos 2, y valdrá menos 7. Entonces los puntos quedarían de la siguiente forma, 4,5 y menos 2, menos 7. Al llevarlos al plano cartesiano nos da la siguiente recta. Y aquí nos podemos dar cuenta que esta recta corta al eje Y por debajo del eje X. Esto quiere decir que la ordenada es negativa y podemos comprobarlo porque su ordenada vale menos 3. Buenas, mi nombre es Milena. Ahora les voy a hablar sobre intersección de dos funciones. Como sabemos, también se le denomina al encuentro o cruce entre dos o más elementos. Por lo general tiende a ser de forma lineal. En la recta mostrada en la gráfica, intersecta a los dos de los ejes de coordenadas. Para encontrar los puntos de intersección o también llamados puntos de corte de una gráfica o función con los ejes X o Y, simplemente tenemos que igualarlo a 0. Si tenemos dos funciones lineales, podemos preguntarnos si las rectas que representan se cortan y en qué punto lo hacen. Para responder esta pregunta, solo tenemos que igualar las dos expresiones algebraicas y resolver la ecuación. Bueno, ahora les voy a hablar sobre intersección de dos funciones. Como podemos observar, nos pide calcular el punto de corte de las dos siguientes rectas. Lo primero que tenemos que hacer es igualarlo, que sería menos x igual 2x menos x. El siguiente paso es la ecuación con los mismos datos. Procedemos a cambiar el signo. Pues x sería 12
12. Que al final nos daría 4. Como podemos observar también, el resultado nos saldría 4 de la primera coordenada. Ahora lo siguiente, tenemos que calcular la siguiente coordenada. 11 menos 4 igual a 7, que nos saldría 7. Entonces, el punto de corte sería 4,7, como podemos observar también en el gráfico. Ahora veamos el caso de las funciones lineales cuando sean paralelas y perpendiculares. Y nos dice que dos rectas son paralelas si no se cortan en ningún punto y también si son iguales. Todo esto ocurre cuando tienen la misma pendiente, que viene a ser la variable m. Y también dos rectas son perpendiculares si se cortan formando un ángulo recto. Esto quiere decir un ángulo de 45 grados. Y también las rectas perpendiculares a la recta con pendiente m son las que tienen pendiente menos 1 sobre m. Todo esto lo podemos ver mejor en un ejemplo, el cual nos dice: las siguientes rectas son paralelas porque tienen la misma pendiente, es decir, m igual a 2. Entonces revisamos las funciones, las cuales son y igual a 2x más 1 y y igual a 2x menos 5. Ahora veamos la gráfica, en la cual podemos ver que ambas rectas efectivamente son paralelas. Y el número de horas trabajadas sería 96. Conclusiones. Tanto la función lineal como la función constante las podemos encontrar en la vida diaria, ya sea en la salud, en la economía, en la educación y también en las empresas. Un ejemplo de esto sería llevando a la economía de las empresas, ya que podríamos usar las funciones lineales para definir los servicios que tienen que pagar, por ejemplo, la luz o el agua. Además, en la economía también existen dos funciones, la función de la oferta y la función de la demanda, y ambas definen el equilibrio del mercado. Para terminar, te dejamos dos ejercicios de función constante y función lineal respectivamente, los cuales te invitamos a resolverlos. Para esto, puedes pausar el video. Referencias.